Nos falta 3 minutos. Buenas tardes, señores alumnos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Daremos inicio al curso de cirugía plástica y quemados. Desde ya reciban el saludo de nuestro coordinador, el doctor Giovanni Burgos, la plana docente. El que le habla, el doctor Luis Palomino Arana, médico asistente del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Siguiente, por favor. De acuerdo al sílabus, se divide en dos grupos. El primer grupo son conceptos referidos a conceptos generales de cirugía plástica y quemados. La especialidad llamada cirugía plástica es una de las especialidades más extensas. No hay prácticamente región del organismo donde no tenga sus aplicaciones. Eso lo van a constatar en estas semanas. Si bien es cierto que el mayor desarrollo se alcanza después de la Primera Guerra Mundial, se menciona que ya en la cultura hindú, por ejemplo, 3.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes, a la mujer bígama le amputaban la punta nasal, a los ladrones los dedos. Y había gente curiosa de repente, llevaba estas zonas amputadas al antebrazo. Y seguramente sin proponérselo inicialmente, creaban un colgajo a distancia, cubriendo el defecto, y semanas después lo desprendía y conseguía la recuperación del paciente. Y hace 3.000 años antes de Cristo ya aplicaban el concepto de colgajos, en la práctica, por supuesto. En nuestra cultura prehispánica, por ejemplo, en la cultura mochica, eran muy acuciosos en cuanto a reconocer fisuras
labiales, fisuras palatinas, encontrar pues, defectos en la cara de tipo congénito y representarlos en huecos que hasta la fecha persisten. En la cultura Paracas, se acordarán por sus clases de secundaria, eran grandes guerreros, utilizaban la guaraca, lanzas, piedras y dañaban a sus oponentes creándoles fracturas craneales. Se han encontrado cráneos con callo óseo, lo cual demuestra pues, que esta persona ha sobrevivido. En cuanto al tema de quemaduras, imaginemos pues hace millones de años nuestros antecesores primitivos compartían el ambiente con los animales de buen tamaño y numerosos, y seguramente en algún momento se peleaban, disputaban por la comida, pero de seguro que hemos sido desplazados, ¿no? Porque eran animales de buen tamaño, gigantes, numerosos, desplazados a vivir en cavernas, a hacer vida sedentaria. Y nos imaginamos pues que ahí empezarían recién a cocer sus alimentos. Y probablemente los primeros quemados habrían surgido en esos ambientes. Ellos han representado estos accidentes en las paredes, en las cavernas, ¿no? Lo que lo llaman ahora como arte rupestre. Bueno, eso fue hace millones de años. En nuestros tiempos, si le habrán contado sus papás, en diciembre del año 2001, en Mesa Redonda, hubo un incendio gigantesco, muriendo más de 300 personas, más de 300 pacientes heridos. En Jockey Plaza, hace unos 8 años más o menos, Jockey Plaza, en este local conocido como Utopía, 29 jóvenes fueron muertos por quemaduras y por asfixia. O hace unos 4 años, durante la pandemia, me parece, un poquito antes, en Villa El Salvador, un camión cisterna con combustible se incendió y alcanzando a unas 30 casas, causándole quemadura y destrucción en estas casas, quemadura en los ocupantes. Y bueno, los que han rotado en quemados del Hospital Almenara han visto que las camas están ocupadas, ¿no? Por pacientes grandes quemados y están esperando su turno muchos pacientes ambulatorios o hospitalizados en emergencia o en los policlínicos periféricos. Como ven, pues pacientes con quemadura ha existido todo el tiempo de los albores de la humanidad. Yendo al tema, definición de cirugía plástica. Hay múltiples definiciones, he escogido esta, la que más o menos abarca lo que hacemos. Podemos definir como una especialidad quirúrgica encargada para la reconstrucción funcional y estética de tejidos, alterados por defectos físicos, congénitos y adquiridos. En esta definición estamos señalando que hay dos objetivos, la parte funcional y estética. En algún momento pues habrá que escoger una de las dos. A veces no es factible conseguir los dos objetivos a la vez. De seguro que todos van a contestar que lo más importante es la parte funcional, antes que el estético. Deriva del término griego plásticos. Del momento que empleamos este término plástico, claro que todos estamos relacionándolo como que utilizamos el material inerte conocido como plástico. Si bien es cierto que lo utilizamos, por ejemplo, para aumento de mama, aumento de glúteos, de la pantorrilla, ¿no? Pero no en ese sentido, sino como apto para moldear, formar, esculpir. Apto para moldear, formar, esculpir. Así como nos referimos a las artes plásticas, como la escultura, la pintura. Va en ese sentido el término plásticos. Ya hemos señalado que las heridas por quemadura han estado con la humanidad desde sus primeros tiempos, hace millones de años. División. Siguiente, por favor. Con fines didácticos hemos considerado en seis puntos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en cirugía plástica? Primero, cirugía de la piel. Se incluyen en este grupo todas las lesiones que puedan ser curadas por medios quirúrgicos.
localizados en la piel. Ejemplo, tenemos los tumores de piel, cicatrices, secuelas de quemaduras, ahora última en los jóvenes, sobre todo los tatuajes, etc. Punto 2, cirugía craneofacial. Esta rama tiene también tantas subdivisiones como órganos tiene la cara. Así comprende cirugía de los maxilares, cirugía de los párpados, de la nariz, de los labios, del cuello, del labio y paladar hendido, traumatismos, anomalías congénitas, etcétera, etcétera. Hay un grupo de tipo muy frecuente de tipo congénito, ¿no? Las grandes malformaciones, por ejemplo, y que va a ser motivo de clase venidera. Los síndromes de Apert, Cruzon, Richard-Collins y otros. En muchos casos, para resolver esta patología en este grupo llamado cirugía craneofacial, tiene que concurrir otras especialidades como el pediatra, cirujano de cabeza y cuello, el odontólogo, el psicólogo, etc. 3. Cirugía de la mano. En este grupo se tratan todas las lesiones que pueden ser corregidas por medios quirúrgicos. Ejemplo, tenemos reconstrucción de dedos, quemaduras, tendinografías, neurografías, anquilosis ósea. Anquilosis significa unión, ¿no? de las articulaciones. Se participa o se actúa también en los reimplantes, transposiciones de dedos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las fábricas de tejer o en las imprentas se contrata para personal joven sin experiencia y en algún momento con la máquina pueden amputársele los dedos de la mano. Entonces, gracias a la microcirugía es posible el reimplante, ¿no? El reimplante de los dedos, la transposición, o sea, sacrificar un dedo para ocupar el dedo índice y pulgar. En la mano, recuerden, el dedo pulgar e índice representa más del 60% de la función de la mano. Entonces, vean la importancia de estos dos primeros dedos. Entonces, yo puedo recuperar si hay necesidad. Es necesario porque representa 60% más. Por ejemplo, traponiendo el segundo dedo del pie para ocupar el dedo índice o el dedo pulgar. Es posible los reimplantes no solamente de los dedos, sino también del antebrazo, del brazo. En este caso, gracias a la microcirugía. La microcirugía consiste en emplear el microscopio, en emplear instrumentos de punta delgada, bien delgada, y un buen entrenamiento. No cualquiera hace microcirugía. Entonces, con estos tres elementos es posible el reimplante de dedos, el reimplante de extremidades, el traslado de los colgajos libres de un lugar a otro, por ejemplo, el gran dorsal o dorsal ancho para cubrir la pierna fracturada expuesta. Punto 4. Cirugía de los órganos genitales. Es posible la recuperación o reimplante de órganos genitales externos amputados, ya sea la amputación adrede, ¿no? Parejas celosas prefieren la amputación del pene si le faltó en la casa, o también amputaciones traumáticas casuales, ocasionales. El otro ejemplo es cuando haya necesidad de amputar por presencia de neoplasias. Entonces, en todos estos casos se puede recuperar gracias a la cirugía plástica. Es posible también el cambio de sexo, ¿no? Lo que no es posible o no está referido a cirugía plástica es lo que conocemos como lesbianismo, homosexualismo, transexualismo. Perdón. ¿Cómo se llama el que le gusta la ropa del sexo opuesto? ¿Saben? Travestismo, ¿no?
O sea, no es parte de la especialidad nuestra tratar al homosexualismo, lesbianismo ni travestismo. Sí, el cambio de sexo, o sea, transexualismo. Punto 5. Cirugía de tronco y las extremidades. Está referida al tratamiento de las lesiones localizadas en estos segmentos. Por ejemplo, en el tronco, en las damas, no podría existir una hiperplasia mamaria o gigantomastia. Y no le gusta. Entonces nos encargamos de reducir la mama. O al contrario, mama reducida o aplasia mamaria. Se puede hacer el aumento ya sea utilizando prótesis, ya sea usando colgajos musculares o miocutáneos, miomusculares. En los varones, el aumento de mama, el volumen de mama se llama, ¿alguien sabe? Ginecomastia, exactamente. Entonces, es posible que el paciente solicite su retiro o reducción de la región mamaria. Presente muy frecuente en los adolescentes. En el tronco puede haber también el pechum excavatum, o sea, lo que llamamos vulgarmente como tórax en latas de tarro. En la columna vertebral, casi en la parte final, puede haber comunicación con el medio externo, lo que se llama espina bífida. En cuanto a extremidades, es frecuente las lesiones por quemaduras, neoplasias, las fracturas expuestas y las úlceras por presión. No, todo eso está a cargo de cirugía plástica. Y finalmente mencionamos como punto 6, cirugía estética o cosmética. Se tratan aquí todas las lesiones que tengan que ver con el embellecimiento de la persona, sin interferencia con la función. Hoy por hoy ya es una necesidad social. Antaño era usual o frecuente en damas con algún nivel económico bueno. Hoy por hoy, pues, por ejemplo, un paciente varón de 35 años nos dice, pues, tengo esta cicatriz en la cara, o tengo orejas prominentes, o una nariz aguileña y no puedo conseguir trabajo, o no puedo ascender porque hay otros, se les ve bien rejuvenecidos sobre todo, y sin lesiones visibles en la cara. No consigo trabajo o no haciendo. Entonces, nosotros tenemos que proveer o satisfacer esa necesidad, porque si no lo hacemos es posible que el paciente con el tiempo traiga alteraciones psicológicas serias. Entonces, como ven, ya hoy por hoy ya entendemos que es una necesidad social. Como ven, pues la especialidad de cirugía plástica es bastante amplia, no es solamente como alguien piensa, es solamente cirugía estética. Abarcamos todos los órganos de la piel, todo el sistema del cuerpo humano. Es bastante amplio. Siguiente, por favor. Antes de continuar, anatomía de la piel, pero recuerden, pues, frente a una operación, digamos, una apendicectomía, una colecistectomía, una reducción de fractura, todo el mundo no ve la lesión o pregunta cómo fue la lesión base, una apendicitis, una colecistitis, una fractura ósea. Lo que vemos es una cicatriz. Y de acuerdo al resultado de la cicatriz, ¿no?, vamos a catalogar al médico como bueno o malo. No por la lesión interna, no porque vino frecuentemente, oportunamente, o porque no había materiales y tuvo que improvisarse lo que haya, ¿no? Entonces el resultado llamado cicatriz valoraremos de acuerdo a ese resultado como bueno o malo, ¿no? Entonces vamos adentrándonos poco a poco al tema llamado cicatriz. Antes de avanzar, reconozcan la anatomía de la piel que lo han estudiado en histología, patología, dermatología. No tengo puntero, no funciona el cursor mío.
Doctor Allison, va señalando la epidermis, todos van viendo la epidermis, la parte más superficial, en intermedio la dermis y en profundidad la hipodermis. Ya, en la dermis, señáleme la capa basal, ese moradito, la célula de color morado, un poquito más arriba, no, más arriba, más arriba. Ya, ahí no, ¿qué es? Ahí, ¿qué es ahí? Nada más, ya. Por favor, vean todos, esa es la capa basal, la primera capa del epidermis. Ven como las ondas del mar, ondulaciones. Déjale ahí, por favor, déjale ahí no. Ven que está formada en una sola capa, en una sola hilera, ¿no? Estas son células cilíndricas con núcleo basal. Se llaman queratinocitos. Y intercalada entre varios queratinocitos están los melanocitos. ¿Se acuerdan? Los melanocitos tienen prolongaciones dendríticas que van hasta la superficie, hasta la capa córnea, trasladando un pigmento llamado melanina. Se señala que los melanocitos en el ser humano es constante, pero sin embargo sabemos que existe raza morena, raza blanca. Entonces, la razón de la raza morena es porque hay mayor producción de melanina. No es que haya mayor cantidad de melanocitos, sino de mayor producción. Ya, esta capa basal, repito, es célula cilíndrica con núcleo basal. Siguiente capa hacia la superficie se llama capa de Malpighi. La capa de Malpighi es célula poliédrica con núcleo. Está dispuesta en varias capas, ahí donde ocurre la mitosis celular. La siguiente capa, la tercera capa, es, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? La tercera capa granulocítica, ¿no? Porque en esa capa existen glándulos. No, la cuarta capa es la capa blanca o lúcida. Está presente esta cuarta capa solamente en piel gruesa, como es la planta de los pies, la palma de la mano y en la espalda. Son células muertas porque no tiene ya núcleo. Por favor, la última capa, la que está en la superficie, señáleme. Ahí, es la capa córnea. La capa córnea está formada ya por células sin núcleo, sin actividad biológica. O sea, son células muertas. Es tan importante como cualquiera de las capas ya mencionadas. Se dice que si no existiera esa capa córnea, las células subyacentes morirían pronto. Vean la importancia de las 4 o 5 capas, de la capa basal hasta la capa córnea. Este traslado de la capa basal hacia la capa córnea dura 28 días como promedio. O sea, nos estamos renovando continuamente. Cada 28 días ya somos diferentes. Otra piel. Por debajo, por favor, la parte media, la dermis, señales, hay que ese, por favor. La dermis. Existe pues el tejido conjuntivo formado por fibras colágenas elásticas reticulares. Ahí está presente carbohidratos, proteínas, lípidos. Está presente el ácido condroitín sulfúrico, ácido hialurónico. Hoy muy de moda pues, el ácido hialurónico, por ejemplo, para inyectar y quitar las arrugas de la cara, en la frente, el surco nasolabial. Entonces el ácido hialurónico, que es un elemento natural, en este caso de origen bovino, se inyecta pues en la dermis, porque ahí está presente naturalmente el ácido hialurónico. No va a ir por la epidermis ni la hipodermis. Bueno, ahí pueden ver también de color rojo los vasos, las venas, las terminaciones nerviosas. Por favor, señala a la derecha el pelo. Ahí, por favor, todos miren. Eso se llama folículo piloso. A los lados del folículo piloso está la glándula sebácea y glándulas sudoríparas. Estos anexos de la piel o faneras, por favor, miren, está rodeado por la capa basal. De la epidermis se profundiza hacia la dermis. ¿Están viendo de color morado? En una sola capa, eso es importante reconocer. Está la epidermis, perdón, la capa basal. De la epidermis profundizada hacia la dermis.
Ya, y finalmente hacia abajo está la grasa, ¿no? El tejido celuloso cutáneo. Ahí ven las bolitas, su unidad fundamental se llama adipocitos. Estas están unidos para formar lobulillos y varios lobulillos unidos se llaman lóbulos. Los lóbulos tienen cápsula delgadita. Entonces, si hay un tumor tipo quístico sebáceo a ese nivel, no es suficiente sacar parte de ella, sino hay que sacar con su respectiva cápsula. ¿No? Muchos que tienen lesiones en la cara, ¿no? Cada vez que sale un chupito, están ahí pellizcando, se escapa como un grano de arroz. ¿No? Pero si ve que está con la cápsula, tengo por seguro que ya no vuelve a aparecer el quiste sebáceo a ese nivel. Ya. Entonces, me interesa que reconozcan la capa basal de la epidermis y de la dermis. ¿Por qué motivo? A ver, todos vean la epidermis. Señale la epidermis, por favor. Ya que es ahí. Ya. Imaginemos una lesión como es la quemadura del sol. Van a la playa, a lo que ya está pasando, ya pasó el verano. Lesión a ese nivel, quemadura de primer grado. La quemadura de primer grado es rojito o eritematoso, doloroso y pruriginoso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la úlcera por presión. A un paciente tequeado, se queda en cama, postrado, y al día siguiente ve en la espalda la región sacra color rojo y le duele. También es úlcera por presión grado 1. En una discusión, de repente, hay un arañazo en la cara. Eso se llama abrasión superficial. O voy corriendo en la calle y me caigo sobre la rodilla. Algo suave, escoriación superficial. Todos estos 4 ejemplos clínicos, llamados, repito, quemadura de primer grado, úlcera por presión grado 1, escoriación o laceración superficial. La lesión está justamente donde está señalando la flecha en la epidermis. Estos 4 casos clínicos se recupera el paciente gracias a la capa basal. Señale la capa basal. Ahí, gracias a esta capa basal. Y ese fenómeno se llama repitelización. Entonces, repitelización es la recuperación de la piel gracias a la capa basal, en este caso de la epidermis. Capa basal de la epidermis, repitelización. Casi siempre ocurre antes de los 5 días o en estos primeros 5 días de accidentado. Pero señale la dermis y ahí nomás. Imaginemos que la lesión fuera a ese nivel, ¿no? El ejemplo sería la quemadura de segundo grado, cualquier de segundo grado, a ese nivel está. Úlcera por presión grado 2. La úlcera por presión grado 2, paciente que está postrado en cama, al día siguiente ven ya ampollas, dolor. Entonces decimos que es úlcera por presión grado 2. La lesión está a ese nivel. El arañazo, pero ya profundo, o sea, una laceración profunda. Me caigo sobre la rodilla, una escoriación, pero ya más profundo, cuyo nivel está al nivel donde está señalando la flecha. Trace una horizontal como es al revés, a la derecha. Ya, ahí. Se dan cuenta si la lesión está a ese nivel, incluye también a los folículos pilosos. No, los secciona a ese nivel. Esos folículos pilosos se ven macroscópicamente si la lesión está a ese nivel, como si yo me pintara ahorita en el dorso de la mano con la punta de un lapicero azul o negro, puntitos casi juntos, ¿no? Eso se llama botones epidérmicos. Botones epidérmicos. O sea, la capa basal que rodea el anexo de la piel, a las faneras. Gracias a esa capa basal, el paciente se recupera espontáneamente también por repitelización. ¿No? Entonces, si hay repitelización, la recuperación del paciente es espontáneo, rápido, y muchas veces no necesita hospitalizar, es ambulatorio, y el tratamiento puede ser tranquilamente por el médico general. No necesita el especialista.
Pero puede ser que la lesión no sea de lo mencionado, los 4 casos clínicos. Ya la lesión sea, imagínense, de arriba abajo con un punzón, una chaida, un bisturí o con vidrio, que abarca los 3 componentes de la piel, epidermis, dermis y hipodermis, ¿no? Lesiones que puede provocar el amigo del ajeno, heridas que pueden ser provocadas por el traumatólogo para llegar al hueso, por el cirujano general si yo tengo apendicitis o tengo colicitis, obstrucción intestinal, entonces tiene que hacerme un corte en la pared del abdomen, comprendiendo estos 3 componentes de la piel. En esos ejemplos ya no ocurre la repitalización, ocurre la cicatrización. Entonces acuérdense, la cicatrización está presente cuando hay lesión de los 3 componentes de la piel, los 3 componentes de la piel. Pero imaginemos que yo voy saliendo a la calle y un perro ajeno, un perro de la calle, me muerde, llevándose todo lo que estamos viendo como ejemplo de este corte histológico, toda la piel, ¿no? Los 3 componentes de la piel y de ese tamaño, todo. Estamos frente a una úlcera. En esa úlcera estamos viendo que la lesión abarca los 3 componentes de la piel. Por consiguiente, la recuperación espontánea del paciente también se llama cicatrización. En este caso, pues, al lado derecho, entre la epidermis y dermis, ya hay un poquito más a la derecha. Ya, entonces, a ese nivel, pero para el lado del cuerpo humano, queda un epitelio, se llama epitelio marginal. Entonces, de ese epitelio marginal empieza a avanzar hacia la parte central a razón de 1 milímetro por día, siempre y cuando haya buenas condiciones, ¿no?, para la cicatrización, ¿no?, gracias al epitelio marginal. Para el cual vamos avanzando. Cuando nos toque cicatrización vamos a volver a hablar lo mismo. Entonces el epitelio marginal, repito, va hacia la línea central a razón de 1 milímetro por día, siempre y cuando cuente con un piso. No lo mueve el puntero, déjalo ahí. El piso es lo que está debajo. Si ese piso hay tejido conjuntivo de granulación, anote piso con tejido conjuntivo de granulación, y hacia arriba está la capa córnea, el techo, en este caso por capa córnea. Estando presentes los dos, sí ocurre la cicatrización. Repito, para la cicatrización empieza del epitelio marginal, pero gracias a un piso, el piso formado por tejido conjuntivo de granulación, y el techo formado por la capa córnea. Entonces, solo en esos casos existe la cicatrización. ¿Cuándo no existe la cicatrización? Cuando falta uno de estos 2 elementos, sobre todo el piso. Entonces, si el piso es, anoten, piso, si el piso es tejido avascular, como por ejemplo hueso, cartílago, tendón, no ocurre la cicatrización. Huesos, cartílago, tendón, no ocurre la cicatrización. Un cuarto ejemplo es articulaciones expuestas. Un quinto es exposición de material inerte. Por ejemplo, marcapaso. Otro ejemplo, una fractura de tibia que pone en placa y tornillos. Entonces, la presencia de placa y tornillos expuestos, sobre esa área no ocurre la cicatrización. Entre paréntesis, ponga también, en estos casos, tampoco no prende los injertos. Voy adelantando lo que mañana van a ver con el doctor Burgos. En estos casos tampoco no ocurre no prende los injertos de piel. O sea, no se puede resolver ni con injerto de piel. Ya, nada más. Ya, entonces acá surge dos conceptos. ¿Qué cosa es úlcera y qué cosa es herida? A un voluntaria.
Ya, herida, ¿qué es herida? Diremos así sencillo, es una solución de continuidad. Imaginemos que hay un terremoto y la pared de ustedes se abre un poquito. Esa se llama solución de continuidad. Ese es el término que también empleamos en heridas. ¿Y qué es úlcera? También viene a ser lo mismo, solución de continuidad, pero con pérdida de tejidos. Es lo mismo, pero en este caso en úlcera es pérdida de tejidos. Siguiente, por favor. Es un resumen de lo que ya hemos comentado. Epidermis, dermis, dermis. Siguiente. Funciones de la piel. El sílabo lo pide. He contado hasta 14 funciones, pero esta para mí es lo más importante. Aislamiento de estructuras corporales del medio exterior. Recuerden que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, ¿no? Que nos favorece para aislarnos de las estructuras corporales del medio exterior. Y por consiguiente también nos protege contra las agresiones externas, como son los traumatismos, las exposiciones a agentes agresivos, como es el calor o instrumentos lesivos. Participa en la regulación de la temperatura, participa en el metabolismo del ergosterol, y esto produce vitamina D. Es muy importante este último punto, sobre todo en la pandemia, ¿no? Nos ponía como, acuerdan que era muy importante el sistema inmunológico, que esté presente, que esté en buenas condiciones. Entonces, para eso, pues nos recomendaba exponernos al sol para que el ergosterol que está en la piel se convierta en vitamina D. La vitamina D es un buen componente como parte del sistema inmunológico. Siguiente, por favor. Ya, el segundo punto de la clase de hoy, cicatrización. Vean en la figura una cicatriz, para muchos de repente feo, otros aceptable. ¿No? Cada uno ya valora, pero de seguro que si a mí me tocara, a usted le tocara, no van a exponerse, mostrarlo, ¿no? De seguro que lo escondemos. ¿Y qué hace la familia, el paciente? No, la familia, sobre todo los amigos que lo ven. ¿Quién te ha hecho? ¿Cómo se llama ese cirujano? ¿No? Entonces, como ya mencionamos, de acuerdo a la cicatriz, seremos valorados como buenos o malos cirujanos. De ahí la importancia de tener un conocimiento teórico sobre cicatrización, sobre sutura de heridas y sumar práctica. No es solamente todo teoría, sino también práctica. Yo lo comparo como manejar un carro o manejar una bicicleta. Lo leemos en el libro cómo se maneja un carro, ¿no? Hasta eso hay YouTube, pero la práctica es la que nos hace buenos o malos choferes. Igual es en la sutura. La práctica no la aprendemos a través de las lecturas únicamente, sino viendo los resultados. En un inicio de seguro será un poquito malo y iremos mejorando con el tiempo, de acuerdo a la experiencia propia. Siempre tenemos una primera vez en todo nuestro accionar de la vida. A mí me tocó cuando era estudiante, encontré en emergencia a un paciente que tirando una piedra a un árbol le cae en la frente, se hace la herida y había varios pacientes y pocos que podían hacer y me encargan que me resuelva el problema. Todo el mundo se enteró de que era para mí la primera vez, todo el mundo iba mirando, sumándose a observadores. Yo, por supuesto, nervioso, sudando, hice lo que pude. Para suerte mía, al día siguiente el paciente se fue a Estados Unidos, porque era un turista. De seguro que me van a considerar como el peor. Pero todos tenemos, como repito, una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Y sumar. Cuando uno pregunta, ¿has hecho alguna vez? Usted tiene que decir sí. No, si dicen no, entonces es cuando nos damos una oportunidad más. No solamente en sutura, sino en curación, en ayudantías, en todo lo que esté, en donde seamos útiles con los guantes puestos y el bisturí
el portaaguja dispuesto a suturar. ¿Cómo definimos la cicatrización? Como un proceso complejo que conduce a la regeneración de la epidermis y el reemplazo de la dermis por un tejido fibroso constituido por colágenos con características diferentes al normal. O sea, la recuperación de los dos componentes de la piel, ¿no? La epidermis y dermis. Recuerden siempre, con un tejido no idéntico. Algo similar, sí, pero no idéntico. Eso tiene que decir al paciente, a la familia. Nunca decir no va a haber cicatriz. Toda herida conlleva una cicatriz, de todas maneras. Nuestra misión es minimizar o disminuir en cuanto al resultado final. Siguiente. Hoy por hoy, esta cicatriz ha sido para corregir la fractura de la cadera. Hoy por hoy se hace una incisión de 7, 8 centímetros máximo. Ahora las suturas son mínimas, las heridas son mínimamente invasivas. Una laparoscópica es 2, 3 heridas de menos de 1 centímetro. Siguiente. Antaño los médicos viejos pues decían, cirujano bueno, herida grande. No. Hoy por hoy he valorado las heridas pequeñitas. Siguiente, por favor. Recuerden, no existe hasta el momento ningún medio o factor que acelere la cicatrización normal de las heridas. Entonces, la publicidad frecuente en la televisión, en la radio sobre la concha de nácar, baba de caracol, cicatricules, no es cierto. No es cierto. ¿Qué hacemos como cirujanos? Simplemente nos limitamos a favorecer y facilitar la tendencia natural que tienen los tejidos a cicatrizar. O sea, frente a una herida, esta de todas maneras va a ir a la cicatrización. Pero siempre y cuando favorezcamos con la limpieza y si hay oportunidad estructural, mejor. Yo lo comparo como la gestación. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, forma el huevo o cigote. Esta evoluciona a embrión, a feto, y ocurre el parto casi siempre a los 9 meses y 10 días. Entonces, ¿qué hacen los tetris o los tetras? Los tetras simplemente favorece, facilita lo que es algo natural. Siempre tenga presente, la cicatriz es un tejido similar, aunque no idéntico, sin faneras ni papilas dérmicas. Me explico. Ejemplo, una cicatriz en la cabeza, en la piel cabelluda, van a ver la cicatriz sin pelo, o sea, sin faneras. No, o sea, eso demuestra que la cicatriz no es un tejido idéntico a la piel normal. Y si hacemos un corte histológico, no va a haber papilas dérmicas, no va a haber esas ondulaciones. Hasta en histología hay diferencia. Siguiente. De aquí adelante, cicatrización normal. Vamos a ver cicatrización de las heridas con pérdida de sustancias. Ya hemos dicho en la definición de úlceras. Úlceras son heridas o soluciones de continuidad con pérdida de sustancias. Estamos hablando de úlceras. Si hay pérdida parcial de la piel, o sea, la lesión está a nivel de la epidermis. Puede mostrar la figura superior izquierda. Ya, todos están viendo la superior izquierda, estadio 1, o grado 1, dice. Entonces, la lesión está a nivel de la epidermis, ¿no? Entonces, como la lesión está a nivel de la epidermis, la recuperación va por la reepitelización. El estadio 2 también es superficial o parcial. Se recupera por repitalización. En este caso, la capa basal que rodea los anexos de la piel, o faneras. Por favor, ¿puede mostrar el inferior derecho? Inferior izquierdo, ahí que es. Gracias. Ahí nomás. Grado 3, una úlcera grado 3. Ahí pueden ver que está comprometido la epidermis y dermis. Epidermis y dermis. Y se ve la grasa. O sea, hay compromiso de los 3 componentes de la piel. Puede abarcar hasta la aponeurosis, hasta el músculo inclusive. Entonces, en esos casos ya no ocurre la repitalización, porque el compromiso es de los 3 componentes de la piel, ¿no? Entonces, en este caso, surge a partir del epitelio marginal.
señala el epitelio marginal. No, un poquito más. Vayas a la úlcera a nivel de epidermis. Epidermis, es más arriba, más arriba. Ahí, ¿qué es? Ese es epitelio marginal. Entonces, ocurre la recuperación a partir del epitelio marginal. En ese caso ya se llama cicatrización. Cicatrización. Ya hemos dicho que tiene que reunir dos condiciones: tener un piso, que es la capa, que es el tejido conjuntivo de granulación, y un techo formado por la capa córnea. Reúne esas dos condiciones. A la derecha está el grado 4, pero resulta que esa úlcera por presión está mostrando ya en profundidad el hueso. ¿No? El hueso, como el tendón y el cartílago, son tejidos avasculares. Entonces, en ese caso no ocurre la cicatrización, Hemos mencionado como cuarto ejemplo las articulaciones expuestas, por ejemplo, una cadera expuesta, y cuando hay material inerte como el marcapaso, como la placa y tornillos, ¿no? En ese caso no ocurre la cicatrización, porque es tejido avascular. Siguiente. Pero ahora vamos a ver ya cicatrización de la herida, pero que no hay pérdida de sustancia, El ejemplo está el amigo del ajeno que nos manda un chaidazo, una chaida, un guilé, un arma punzocortante, como este ejemplo, y que necesite luego la sutura. O el otro ejemplo es el cirujano que aborda el apéndice, la vesícula, el traumatólogo que llega al hueso y nos hace un corte con los tres componentes de la piel. Entonces vamos a ver en esos casos cómo ocurre la cicatrización. Cicatrización de las heridas, pero sin pérdida de sustancia. Repito, son heridas porque en este caso que comprometen los tres componentes de la piel y tiene que ser recuperada por cicatrización. En ese corte de tejidos, así se ha hecho por instrumento más fino, más cortante, hay muerte de millones de células, por millones. Puede haber en esa herida detritos, cuerpos extraños, ¿no? Células muertas ya mencionadas, ¿no? Y todos ellos dificultan la cicatrización. Entonces el paciente llega a emergencia y nuestra misión es pues lavar con agua y jabón, ¿no? Para disminuir esa carga que está presente en la herida. Pero nuestro organismo también actúa. Y con fines didácticos vamos a considerar 3 etapas, 3 estadios o 3 periodos, solamente con fines didácticos, ¿no? Entonces, recuerden, frente a una agresión o una herida, va a intervenir el organismo con varias reacciones. Siguiente, por favor. Entonces, con fines didácticos se consideran 3 etapas, 3 periodos, 3. La primera, llamado periodo de inflamación, o latencia o reposo, dura de 24 horas a 5 o más días. De 24 horas a 5 o más días. La siguiente capa, periodo de proliferación celular, de 4 a 14 días. 4 a 14 días. Y la última, periodo de maduración o remodelación de la cicatriz, 1 año. Entonces, no creamos o no nos consideremos que la herida ya está resuelta cuando sacamos los puntos. No, hay que vigilar esa evolución de esa herida, que luego se llama cicatriz, hasta 1 año por lo menos. Siguiente. ¿Qué elementos celulares intervienen? En un primer momento, los neutrófilos, macrófagos y los fibroblastos. Neutrófilos, macrófagos, fibroblastos. Frente a una herida hay un sangrado, ¿no? Esa etapa de coagulación no es parte de la cicatrización. Siguiente. Vamos a ver la primera etapa llamada de inflamación. Hemos dicho que dura de 24 horas o 5 o más días.
Lo ideal es pues, que nosotros, ya mencionamos, si llega emergencia a nuestras manos, hay que lavar con agua y jabón, ¿no? Para que esta herida no prolongue. Cuando prolonga esta primera etapa más de 5 días, el resultado final es una cicatriz patológica, en este caso por nuestra irresponsabilidad. Pero nuestro cuerpo en alguna forma trata de, ¿cómo se dice?, de compensar o ayudarnos en la solución del problema. ¿Qué hay en este primer momento? Mejor veamos la figura. Ustedes van a tener, ya tienen la clase, creo, todos. En la figura vamos a explicar. Ya, veamos esta figura. Todos estamos viendo la herida, ¿no? La herida está llena de coágulos, ¿no? Células muertas. ¿Qué más hay? Detritos, cuerpos extraños, hasta puede haber bacterias. ¿Qué hace? ¿Cómo responde el organismo? Por favor, ¿puedes señalar el vasito que está en la dermis? Ya, ahí nomás. Ocurre por la vasodilatación gracias a las enzimas llamadas histamina, histamina, prostaglandina, bradicinina, que provocan vasodilatación capilar. Al haber vasodilatación capilar, hay aumento de la permeabilidad capilar. Este aumento de permeabilidad capilar permite el pasaje del nivel vascular hacia la intersticia, hacia afuera, de un exudado plasmático. Cuando decimos exudado, pues significa que salen las proteínas. Y si hay proteínas, quiere decir que salen macromoléculas. Bueno, entre esos que salen están los neutrófilos. Ahí también en el otro vasito, los neutrófilos. Ese neutrófilo se va hacia la herida. Llévelo a la herida, señala la herida. Va hacia la herida y cumple dos funciones. Una es la de fagocitar. Fagocitar ya saben, ¿no?, que es comer. Y la otra es de liberar las enzimas digestivas. Liberar enzimas digestivas, ¿para qué? Para eliminar todo lo que está dentro de esa herida. Hemos señalado detritos, cuerpos extraños, bacterias, células muertas. Esa es su misión. Fagocitar y eliminar sustancias proteolíticas con ese afán de limpiar la herida. Luego decrece en cantidad y es reemplazado por el macrófago. Señala el macrófago que está en la dermis. Más abajo, la dermis. Ya ahí está, pero viene de la dermis. Ya ese macrófago, eso, de ahí va hacia la herida, lo reemplaza los neutrófilos, que han disminuido en cantidad, y cumplen la misma función, ¿no? O sea, la idea es también disminuir todos los elementos extraños de la herida. Ya, eso es lo que ocurre en la etapa de inflamación, que hemos dicho que dura de 24 horas a 5 o más días. A nivel de la epidermis, señala la epidermis. Ya, hacia la epidermis ven pues que hay alargamiento o elongación de las células, con el ánimo de cubrir el defecto, el área cruenta, ¿no? La epidermis, vean, a la izquierda vean que hay bastante capa, pero donde está la herida está formada por 1, 2, 3 capas nada más. Esas epidermis solamente se alargan o elongan con el ánimo de juntarse o unirse al lado opuesto y tratar de cerrar esa área cruenta. Eso es todo lo que ocurre a nivel de epidermis y dermis. Siguiente. La etapa de proliferación, que dura de 4 a 14 días. Vamos a ir a la lámina. Ya, veamos la misma lámina. A nivel de la epidermis, ven debajo de la herida, pues ahí recién empieza la mitosis celular. Gracias a la mitosis celular hay aumento del número de capas, ¿no? Recién. A nivel de la dermis hay aumento de las fibras colágenas gracias a los fibroblastos. Cada vez hay más aumento de fibras colágenas. Los vasos que estamos viendo ahí, hay 2 vasos, van de la profundidad hacia la superficie. Cuando llegan a nivel de la dermis, se van al lado opuesto para unirse, anastomosarse, o como se dice también, ocurre la inosculación. Eso es todo lo que ocurre en la etapa de proliferación, que dura de 4 a 14 días. Siguiente, por favor.
La última capa llamada de remodelación, que dura un año, es la más larga, ¿no?, de la fase de cicatrización. ¿Qué ocurre en la epidermis? Continúa engrosando el número de capas. ¿Qué ocurre a nivel de la dermis? ¿No? En la dermis ya hemos señalado que había fibras colágenas que siguen en aumento cada vez más. Y estas fibras colágenas que van en aumento, ¿qué hacen? Hacen que los vasos que están en la dermis se obliteren parcial o totalmente, dando lugar a que la cicatriz, que se veía de un color rosado, se vea un color blanquecino. El color blanquecino, repito, porque las fibras colágenas se encargan de constreñir, ocasionando la obstrucción o obstrucción total de los vasos a nivel de la dermis. ¿Qué ocurre a nivel de la dermis? También hay contracción del tejido conjuntivo por acción de los miofibroblastos. Por tanto, la cicatriz se deprime. Y luego hay ensanchamiento de la cicatriz por la elongación del tejido conjuntivo, dando lugar a un resultado final al año de una cicatriz. Ahí está ya de color rojo. Entonces, una cicatriz normal al año debe ser blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Ese es el resultado final al año. Blanquecino, algo deprimido y ensanchado. Las razones ya los he mencionado. Siguiente. Ahora veamos cicatrización patológica de las heridas. Lo que hemos visto antes es normal. Ahora vamos a ver lo que es anormal o patológico. Hemos mencionado pues que la cicatriz concluye al año, cuando es normal. Pero resulta que hay algunas cicatrices que pasa el año y continúan creciendo en altura y en extensión. Pasa el año y continúa. Entonces, en ese caso estamos frente a una cicatriz patológica. Reconocemos dos tipos de cicatrices patológicas, la hipertrófica y queloides. ¿No? Las cicatrices hipertróficas son elevadas, eritematosas. Lo más importante es que están limitadas a la zona original del trauma. En cambio, el queloide también es elevado, eritematoso y pruriginoso, pero se extiende a la piel sana más allá de la zona del trauma. Ustedes han visto algunas cicatrices en el hombro de algunas personas, ¿no?, bastante ancho, bastante elevado. Ese es el ejemplo de cicatriz queloide. Es muy importante reconocer lo que es cicatriz hipertrófica y queloide clínicamente, porque el tratamiento es diferente en ambos casos. Vamos a verlo ahora. Histológicamente tiene muy parecido histológico, pero clínicamente es diferente. Siguiente. Cicatriz queloide. Vean la lámina, la figura de la cicatriz hipertrófica a la izquierda y a la derecha cicatriz queloide. En la queloide están viendo que invade tejido sano, como si fuera un tumor. Ambos son elevados. En la gráfica, vean abajo la curva, la gráfica, hay tres curvas, la más inferior. Ya, hay que eso, por favor. Entonces, ese es el resultado de una cicatriz normal, ¿no? A los 2-3 meses se eleva, luego se declina hasta al año, 12 meses, y se hace algo deprimido, blanquecino, al año. Pero el intermedio es ejemplo de cicatriz hipertrófica. Se eleva a los 3 primeros meses, 4 primeros meses, ¿no? Y esto sigue en aumento hasta el 6º mes, luego se declina en altura, pero nunca se acerca a la horizontal. O sea, queda como en altura. Y la queloide, que está representado, puede elevarse y extenderse a partir, muchas veces al 3er mes, 6º mes, ¿no? Y ya no desciende. Se mantiene elevado y algo extendido. Siguiente, por favor. Hipertrófica y queloides. Siguiente. Vamos a ir, en la explicación vamos hablando.
Tratamiento. Ahí ven la lista de cirugía, láser, esteroides, presión, radioterapia, lámina de silicona. Para avanzar, hablemos sobre láser. Así resumidamente, provee fotodermólisis. Ese es su fundamento. La radioterapia perturba la mitosis celular. No, ambos están en fase de experimental. No hay resultados buenos, pero también hay publicaciones que hacen neoplasia. Esperamos todavía que pasen un poco más para darle mayor uso o no. Lámina de silicona. Son como las micas de los carnets, tamaño diferente, que se coloca sobre la cicatriz y luego se cubre con un vendaje. A veces pensamos que la mejoría es más por el vendaje que por la misma lámina de silicona. Cirugía. Siguiente, vamos a darle un poquito más de importancia a cirugía. Siguiente. Vean la gráfica. Vean la cicatriz patológica. Con un bisturí es recomendable hacer la exéresis dejando un margen cicatrizal en ambos lados. O sea, es preferible que sea intralesional o intracicatrizal. Por lógica, usted dirá, no, tiene que ser lado sano. El resultado final es malo. Preferible que sea intralesional o intracicatrizal y luego unir borde cicatriz con borde cicatriz. En eso consiste la cirugía. Siguiente. Esteroides. El de arriba, ven el frasquito, así venden la triamcinolona o comercialmente conocido como Kenacor. Entonces, con una jeringa de tuberculina se infiltra la cicatriz. La cicatriz, ¿están viendo? Esa cicatriz con una jeringa de tuberculina intralesional, intracicatrizal. La frecuencia es para unos cada 7, cada 14 o cada 21 días. La pregunta es de siempre, ¿cuántas veces? Puede ser hasta que se recupere el paciente. Cuando es precoz, a veces es suficiente una o dos dosis o dos aplicaciones, pero la mayoría viene después de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, la mejoría también se consigue en mucho tiempo, en 1 año, 2 años de infiltración. Duele, el adulto lo tolera, el niño hay que ayudarnos ya con anestesia general. Puede utilizarse solos, ¿no? O a veces es mejor la excisión de la cicatriz, o sea, la cirugía, y seguidamente, en caso que sea cicatriz queloide, infiltrar la cicatriz. El corticoide usado es la triamcinolona, ¿no? Que potencia la actividad de la colagenasa, ese es su fundamento, potencia la actividad de la colagenasa, reduciendo así el tamaño de la lesión. Siguiente. Presión también es importante. Ya hemos mencionado cirugía, corticoides y ahora presión. Es muy importante. Produce la hipoxia, reduce el flujo capilar y estabiliza los mastocitos y aumenta también la actividad de la colagenasa. Ahí pueden ver el ejemplo de la cara, se llama máscara facial. Cuando la lesión está en la cara, cuando está en el tronco, hombros y brazos, un corset con mangas. El que está en el medio es otra máscara. Si la lesión está en el dorso de la mano, la muñeca, el antebrazo distal, suficiente una muñequera. O puede ser necesario, en el caso que la lesión esté en el tobillo, en el dorso del pie, una tobillera. La presión utilizada necesaria es de 15 a 22 milímetros de mercurio. La pregunta que hacemos siempre, para formar úlcera por presión, un paciente que esté hospitalizado en coma, ¿no? Forma úlcera por presión cuando se aplica presión de 32 milímetros de mercurio a más. 32 milímetros de mercurio a más. En cambio, esto solamente de 15 a 22. Entonces no va a haber úlcera por presión. Su uso debe ser más de 1 año, día y noche. Solamente se deja de usar cuando se cambia la prenda elástica por una nueva o limpia, o cuando se baña el paciente. De ahí debe continuar día y noche. Siguiente.
Ya, vamos a ver esta lámina tomada de Netter. Es un ejemplo de cicatriz queloide. Acá hay un error, ¿no? Hemos dicho que en queloide no hay faneras. Bueno, si fuera en la cabeza se vería que no hay pelo, pero acá no debe haber papilas. Esas ondulaciones se llaman papilas. Cuando hay cicatriz es plana, o sea, se pierde esas ondulaciones. Siguiente. La figura de arriba, cicatriz normal, según refiere a algo blanquecina, algo deprimida y ensanchada. En el medio es cicatriz hipertrófica, solamente está elevado. El queloide está elevado y abarca tejido sano, invade tejido sano. Queloide. Siguiente. Ejemplo de cicatriz hipertrófica, tanto a la izquierda como a la derecha. Solamente está elevado. Siguiente. Ejemplo de cicatriz queloide, invade tejido vecino, elevado, pruriginoso, eritematoso. Siguiente. Ejemplo de cicatriz queloide. Siguiente. Queloide. No se sabe por qué en la raza morena hay mayor predisposición. Hay también mayor predisposición en los hombros, delante de la región preesternal. Muchas veces pues los papás llevan a su niño con herida en emergencia y resulta pues que es de raza blanca y tiene cicatrices en otra parte del cuerpo queloide, ¿no? Cada uno se echa la culpa. Tú la has heredado, tú, y en un momento resulta que uno de los dos tenía antepasado, bisabuelo, tatarabuelo de raza morena. No se sabe por qué, repito, la mayor predisposición en formar cicatriz queloide. El peruano se considera raza mestiza, entonces hace bastante cicatriz queloide. En cambio, la raza blanca, en el Perú he notado que los que vienen de Cajamarca y Chiclayo son casi blancos puros, entonces no hay mucha cicatriz patológica. Los que vienen de Europa, de Estados Unidos, también son casi todos de raza blanca. Siguiente. Ya, vean este casito interesante de mi servicio. Es una paciente de raza morena. Sufre accidente de tránsito con lesión en la región frontal. ¿No? Hay tejidos, entonces diremos que es una úlcera frontal. Úlcera frontal. Lo que ven de color negro, al señalar el negrito de la región frontal, eso se llama escala. Escala es tejido muerto. Entonces, al sacar ese tejido muerto, vamos a ver que la úlcera es más amplia de lo que estamos identificando. Entonces, como úlcera, aproximamos los bordes y vemos que no se puede. Entonces, tenemos que... Siguiente. Tenemos que resolver colocando injerto de piel. Siguiente. Vean, donde está la flecha, por debajo es una úlcera de buen tamaño, hay injerto de piel. Reconozco que es injerto de piel porque es de un color oscuro. El injerto de piel es hiperpigmentado. Y la mitad superior estamos viendo que se ha hecho un colajo de avance. Se ha aproximado los bordes, decolando, y se hace la estructura primaria. Ahí lo ven. De seguro que todos están de acuerdo, el resultado es malo, pésimo, ¿no es cierto? Jalado está el cirujano. ¿De acuerdo? Yo le doy la razón a ustedes. Pero usamos estos medios. Siguiente, es una cicatriz patológica. Ahora, ¿cómo se le ve? Buena, ¿no es cierto? Muy buena, buen resultado. Entonces, donde está el puntero, un poquito más a la derecha, ven la región frontal, ahí está la cicatriz de la sutura primaria, ¿no? Del colgajo de avance que se suturó en forma primaria. Y debajo vean la piel hiperpigmentada. Debajo. Ya, ¿qué es ahí, por favor? Esa piel hiperpigmentada es injerto de piel. Reconozco que es injerto de piel porque está hiperpigmentado. Lo único que se hizo en la dama es
la B en la ceja es el tatuaje. ¿No? Se ha tatuado, ya puede cerrar los ojos y el resultado es bueno, muy bueno. Siguiente, Rosa Moreno. Gracias a esta vincha llamada prenda elástica que se le puso más de un año, y gracias a la triamcinolona, que se le infiltraba cada 14 días durante el año. Todavía el resultado final. ¿No? Usando prenda elástica y la infiltración. 2 agentes. Siguiente. Es un paciente que sufre quemadura, la cicatriz es queloide, invade tejido sano en el cuello, en el mentón y en el labio inferior, dando estropio labial. La persona va a mirar al suelo, porque la cicatriz tiene contracción. Siguiente. Vean el resultado del labio, cómo está el mentón para abajo. Cicatriz queloide. Siguiente. Este es un paciente de nivel de provincia, sufrió quemadura de tercer grado. Lo ideal era colocar injerto de piel o colgajo, dejar que cicatrice solo. Ya hemos dicho en la práctica, las cicatrices, las heridas y úlceras cierran por cicatrización, pero el resultado es malo. Entonces es una cicatriz patológica llamada queloide, aparte de crearle aspecto antiestético, le da limitación funcional, no puede reducir el hombro. Siguiente. Otro ejemplo de cicatriz queloide. Ahí lo ven. Siguiente. Ahí ven la región malar con piel de otro color, hiperpigmentada, ese es injerto de piel. Entonces la cicatriz queloide está invadiendo tejido sano, como es en el mentón, está invadiendo la región malar, nasal, hacia tejidos injertados. Siguiente. Ya, esta es la antepenúltima para terminar. Hay factores que influyen en la cicatrización de las heridas, ¿no? Factores que influyen en la cicatrización de las heridas, para bien o para mal. La edad. La tasa de cicatrización es inversamente proporcional a la edad. Un niño es favorecido con respecto al anciano debido al hipermetabolismo celular. O sea, el niño cicatriza más pronto que el anciano debido al hipermetabolismo celular. La temperatura, ligero aumento local, sí favorece. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, en una herida en el dorso de la mano, en el dedo, apósitos, gasas y vendajes, le doy aumento de temperatura. Ustedes saben que el aumento de temperatura favorece la vasodilatación. Y si hay vasodilatación, hay más pasaje de sangre. La sangre lleva oxígeno y nutrientes. Ausencia de infección, ¿favorece o no? Sí favorece. Se dice que si una herida no es curada en 24 horas, es posible que se multiplique 3 a la 12ª. O sea, 3 trillones de microbios por gramo de tejido. Vean la cantidad de microbios que puede multiplicarse de un día a otro si no se cura. 3 a la 12ª. O sea, 3 aumentale 12 ceros. ¿No? Se lee como 3 trillones de microbios. Entonces, de ahí la importancia de lavar la herida con agua y jabón. Tratamiento traumático de los tejidos. Traumático de los tejidos desfavorece. O sea, coger, por ejemplo, el borde de la herida con pinzas, utilizar separadores de tejidos con mucha fuerza. No, suturar la herida con mucha tensión, muy próximo a los bordes de la herida. Y con mucha tensión, con mucha fuerza. Entonces, eso no favorece. Buena inmovilización, sí favorece. O sea, si yo tengo una herida en la rodilla, en el codo, en la muñeca, donde hay bastante movimiento, si me hacen un vendaje, favorece. En los niños es mejor aumentar una férula de yeso. Empleo de sustancias cáusticas desfavorece. Sustancias cáusticas, van a ver en los coches de curaciones en algunos servicios, sobre todo en el Ministerio, en el MINSA, en el coche de curación, alcohol, ácido acético, yodo,
acetil rojo, ¿no? Todos esos elementos que le aplican a la herida dañan también a los tejidos sanos. Los conscientes desfavorecen en cuanto a la cicatrización. ¿Qué es recomendable usar? Iodopovidona o gluconato de clorhexidina. Iodopovidona o gluconato de clorhexidina. Emplea de suturas inabsorbibles como es el nylon, silicona, la seda en la parte superficial de la herida. ¿Qué dice? ¿Favorece o desfavorece? Favorece, ¿no es cierto? Favorece, porque hay menos reacción tisular. En la parte profunda de la herida, ¿qué debo usar? Cadmio, el ácido poliglicólico, o sea, el Vicryl. Cadmio y el Vicryl en la parte profunda. Siguiente, la penúltima lámina. El empleo de corticoides, antimitóticos y antiinflamatorios, pero en dosis prolongada y masiva, no favorece. Recuerden la primera etapa llamada inflamación. Entonces la inflamación, los corticoides y antiinflamatorios son enemigos de la inflamación. Entonces no favorece. ¿Se acuerdan la segunda etapa de proliferación, donde hay mitosis celular? Entonces si yo siempre antimitótico, o sea, me voy contra la segunda etapa. El oncólogo utiliza mucho como el metotrexate, por ejemplo, el metotrexate que es antimitótico. Entonces, ese paciente va a demorar en cuanto a su cicatrización, porque no lo favorece. Ausencia de vitamina C, no favorece. Entonces, en cirugía general van a ver ustedes, han visto que a todos los pacientes postoperables les indica vitamina C. No, su ausencia de vitamina C impide la síntesis de colágeno. La prolina, que es un aminoácido, con la vitamina C se convierte en hidroxiprolina. Y la hidroxiprolina en cantidad se forma el colágeno. Entonces, su ausencia, pues no ocurre la prolina, la hidroxiprolina, no hay aumento de colágeno. Deficiencia de proteínas, o sea, un desnutrido, no favorece. Ejemplo, la metionina, que es un aminoácido, tiene un radical sulfhidrilo que tiene actividad enzimática para la proliferación fibroblástica. Y ustedes saben que los fibroblastos producen fibras colágenas, ¿no? Y la fibra colágena es parte de la dermis. O sea, sí favorece en cuanto a la cicatrización. Entonces, un desnutrido en proteínas está en desventaja. La perfecta coaptación de los tejidos, o sea, unir las heridas, los bordes de las heridas con un hilo de sutura apropiado a cierta distancia, a cierta tensión, sí favorece. No favorece, pero cuando están los hilos cerca a los bordes de la herida y cuando tiene mucha tensión, mucho ajuste. O al revés, cuando están separados y distantes unos de otros, no favorece. Siguiente. De ahí el consejo de siempre, no desaprovechen cuando haya oportunidad de sutura, aunque sea chiquito, pero hagan. El siguiente, ya esta es la última ya. Incisiones que siguen la línea de tensión de la piel, A ver, cada uno, imaginemos que estamos frente a un espejo y le pido que sonrían frente al espejo. Entonces van a notar que hay unas arrugas notorias, pliegues naturales en la frente, en el surco nasogeniano. Esas son la llamada línea de tensión de la piel o línea de Langer. Entonces, ¿qué vienen a ser las líneas de Langer? Pongamos como ejemplo en la región frontal, ¿no? Hay unos pliegues horizontales. Entonces, frente a la contracción muscular subyacente, en este caso del músculo frontal, el resultado es que crea zonas de menor tensión cuando es perpendicular a ellos, Recuerden, el músculo frontal tiene dirección vertical, entonces su contracción crea zonas de menor tensión. ¿Y cuáles son estas? Las líneas del Langer que están en dirección horizontal, porque es perpendicular a ellas. Entonces, una herida con esa dirección sobre los pliegues naturales
O si hay un tumor y necesito sacar ese tumor, tengo que hacer la incisión siguiendo la línea de Langer, siguiendo en el frente, siguiendo la dirección horizontal, ¿no? Para que se esconda con ese pliegue natural o se acerque, se aproxime, disimule. Herida con pérdida de sustancia localizada en tejidos laxos favorece. Ejemplo, la herida en la región geniana, o sea, en la mejilla. Una herida en la pared del abdomen, desfavorecida. Rayos X perturban el proceso normal de la mitosis celular. Por ejemplo, las damas que pudieran tener cáncer mamario o los varones cáncer de próstata y necesitan radiación, perturba el proceso normal de la mitosis. Por consiguiente, si hay una herida a ese nivel, no cierra la herida, no cicatriza la herida. Si se coloca injerto de piel, no prende. Oxígeno. La hiperoxia de tejidos sí favorece. Oxígeno. Hoy por hoy existe la cámara hiperbárica, o sea, hay aumento del oxígeno y esto favorece la cicatrización. Y por último, enfermedades metabólicas tipo diabetes, displasias sanguíneas, alteraciones vasculares como las vasculitis, no favorecen en cuanto a la cicatrización. Y finalmente, gracias por estar presentes, por estar atentos. Espero que nadie se haya dormido. Estamos llanos a las preguntas. Siguiente final. Preguntas por los jóvenes. ¿No hay preguntas? Bueno, no hay, creo. Esperando que haya sido su satisfacción. No dejen de estudiar y practicar. No, siempre insistimos, reiteramos, la oportunidad la tienen todavía como alumnos. En 2 añitos ya van a ser internos y el siguiente año médicos y ya las oportunidades van disminuyendo. No hay como... Yo tenía, ahora que me acuerdo, compañeros que sus papás eran médicos, ¿no? Y cada vez que nos reencontrábamos decía, estoy cansado porque participaba en una cirugía, 2 cirugías, 3 cirugías. Yo me decía, qué suerte la de ellos. Pero era mentira porque yo lo veo a ellos pues, en un centro de salud, en las Nazarenas, a uno de ellos. El otro no, alguno, bueno, en el centro de salud pequeño. Entonces, en su momento quiere decir que no han aprovechado. No se desaniman. Alguien siempre dice, yo hago esto, hago lo otro, y no es verdad, totalmente cierto. Cada uno busca su experiencia, sus oportunidades. ¿No? Y recuerden que representan a la familia, representan a la universidad, a la sociedad que lo está dando oportunidad. Y traten de sobresalir. Eso es todo de mi parte. Gracias. Hasta otro momento. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.